Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en Ciencia Fresca, Jorge Laborda. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena ciencia. Y Ángel Rodríguez Lozano, que les habla. Vamos a continuar un programa que habíamos dejado, no digo que a medias, porque estaba bastante completo, pero sí la noticia lo merecía y por eso lo dedicamos, y lo vamos a completar con las dos noticias que entonces habíamos anunciado y que volvemos a anunciar para aquellos que no lo han escuchado. Efectivamente, muy bien. Vas a empezar tú, ¿no, Ángel? Sí, en esta ocasión, como ya avisaba, voy a hablar de un tema relacionado con la relatividad general, cuyo centenario, el centenario de su publicación, celebramos precisamente este mes de noviembre del 2015. En este caso, lo que quiero hacer con esta parte del programa de Ciencia Fresca es ampliar un conjunto de informaciones de programas que hemos ido elaborando a lo largo del año 2015 y que se han traducido en dos biografías, una que es una ampliación de otra anterior que existía de Albert Einstein, relacionada concretamente con la relatividad general, otra biografía de Riemann, que también tiene su participación en esa teoría. Como ya sabéis todos, estas biografías se engloban dentro de un podcast que lleva por título general Ciencia y Genios y que se pueden escuchar lógicamente a través de cienciaes.com. Y dos entrevistas, una de ellas ya se ha emitido con Antonio Claret y otra que emitiremos muy próximamente, en la que se profundiza más en distintos aspectos de esta relatividad general que nos dio una visión totalmente novedosa del universo, el universo en el que nos desenvolvemos. En este caso se trata de un experimento que ya está en funcionamiento, que ha sido mejorado recientemente. Se diseñó inicialmente o empezó en 2005, se ha mejorado ahora, se llama de hecho Advanced LIGO, siglas que en inglés pues se vienen a traducir por Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferometría Láser. Ahí es nada. Vamos, que esto tiene poco que ver con esto de ligar, ¿no? O sea, el ligo no parece que te permita ligar con más. No sé si algún científico cuando esté en el bar y lo comente logrará algo con esto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pretende este experimento? Detectar ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales fueron propuestas por Albert Einstein un año después de la publicación de la teoría. Se basan, lógicamente, es una consecuencia de la teoría general de la relatividad y vienen a decir que son perturbaciones del tejido del espacio-tiempo, luego daremos un poco más de detalles, que se transmiten y que nos informan, lógicamente, de lo que está ocurriendo en un lugar determinado. Son muy sutiles, tan sutiles que todavía no se han detectado. Pero ahora explicaremos cómo es posible que con este aparato, que es inmenso, que equivale a un telescopio, para que se hagan una idea, de 1.600 kilómetros de diámetro. 1.600 kilómetros de diámetro. Sí. O sea, vamos a ver, los telescopios ahora mismo que tienen más de 10 metros, 12 metros de diámetro. 10 metros. 10 metros. Se están construyendo ahora algunos mayores, pero por ahora los más grandes, el gran telescopio de Canarias y lo tiene, son 10 metros, que ya es. Y estamos hablando de 1.600 kilómetros de diámetro, digamos, equivalente. Claro, pero son telescopios ópticos. Este es un telescopio que funciona por interferometría, por lo tanto es algo que no tiene nada que ver con ese plato, Sí, plato. Claro. Bueno, las explicaciones las daremos luego, pero vamos a explicar qué son esas ondas gravitacionales y cómo se pueden detectar y cómo es este instrumento tan especial. Estupendo. ¿Y tu noticia de qué va? Muy interesante. Sí, como ya también comentaba en el programa anterior, que la semana pasada había sido una semana de alta incidencia de cáncer, de noticias sobre cáncer, y es un descubrimiento sobre cómo determinados tumores
producen metástasis en órganos concretos. Es decir, esto era un misterio, realmente seguía siendo un misterio de por qué un determinado tipo de tumor produce una metástasis, por ejemplo, en el cerebro, en cambio otro tipo de tumor produce una metástasis en el hígado y otros van al hueso a producir metástasis. ¿Qué propiedades tienen esos distintos tipos de tumores para dirigirse a órganos específicos donde anidan, esas células tumorales anidan y ahí vuelven a desarrollar pues otro tumor? Entonces el descubrimiento tiene que ver con varios otros descubrimientos anteriores y en particular con la capacidad que tienen los tumores de secretar unas vesículas que están bastante de moda últimamente, de las cuales ya he hablado en algún programa de Kilo también, que se llaman exosomas y son unas vesículas que están cargadas con productos, con moléculas de la célula que las produce, que son secretadas a los fluidos externos. Los tenemos en la sangre, los tenemos en la orina, en fin, en la saliva incluso hay exosomas. Y bueno, lo que se ha descubierto es que estos exosomas son capaces de dirigirse como una avanzadilla a los tejidos, a los órganos, en donde luego los tumores van a volver a anidar, las células tumorales van a anidar para producir allí las metástasis. Y que dependiendo de qué moléculas llevan estas exosomas, y luego hablaremos de qué moléculas son y cómo funcionan, los tumores van a ir a un órgano o van a ir a otro órgano. Y también vamos a hablar de cómo esto tiene que ver con una función normal de las células, en particular una función normal del sistema inmune, de cómo se organizan las células en el organismo. Las células del sistema inmune tienen que saber a dónde van. Si van al sitio de infección, si van a un ganglio linfático, si tienen que ir al intestino, al sistema inmune de las mucosas, dónde van. Y exactamente lo mismo sucede con los tumores. ¿Dónde van las células tumorales cuando van a hacer una metástasis? Bueno, pues todo esto lo vamos a intentar explicar y vamos a poner todo esto en contexto y, pues eso, hablando de ciencia, intentando explicar un nuevo fenómeno biológico que tiene implicaciones tanto científicas como, por supuesto, clínicas, porque este conocimiento, pues probablemente en el futuro nos va a poder permitir impedir las metástasis o al menos minimizarlas en determinados tipos de tumores, y eso es una muy buena noticia. Desde luego que es buena. Bien, pues vamos a empezar con las ondas gravitacionales. Yo creo que aquí es importante primero dar una idea, ¿no? Aproximadamente qué son esas ondas gravitacionales. Tenemos que recordar que, claro, se cumple el centenario de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, pero esa teoría es la segunda, realmente. Albert Einstein primero publicó la teoría especial o restringida, se llama restringida por eso, porque se ocupa del movimiento de los cuerpos o de los cuerpos en movimiento, pero no se ocupa de la gravedad, es decir, no incluye la gravedad. Lo que hizo Einstein con la segunda teoría fue completar. Al incluir la gravedad, ¿qué descubre? Pues descubre, por ejemplo, que los cuerpos masivos, que es decir, los cuerpos que tienen mucha masa, perturban alrededor el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy cerca de un cuerpo muy masivo, mis dimensiones son distintas a si estoy sobre la Tierra, que es mucho menos masivo que él. Mi metro en la Tierra y mi metro cerca de ese cuerpo miden distinto, pero yo no lo noto porque todo el espacio ha cambiado en la misma proporción. Por lo tanto, para mí, salvando otros efectos, que son los efectos de marea, que nos explica Antonio Claret en otros programas, resulta que todas las medidas cambian, pero como nosotros estamos inmersos en ese espacio-tiempo, nosotros en principio no lo notamos. También se perturba el tiempo. Un segundo ya no mide exactamente lo mismo que un segundo en otro lugar. No es que sea mejor un segundo que otro, simplemente es que en sitios distintos el tiempo y el espacio son diferentes. Eso ocurría con la relatividad restringida simplemente con los objetos en movimiento. Cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, entonces el espacio y el tiempo varían. En esto se diferencia de lo que era la física de Newton, en la que el tiempo era inamovible y el espacio también era inamovible. No importa a qué lugar de la galaxia o del universo fueras, el metro seguía siendo el metro y el segundo seguía siendo exactamente y eso era como el espacio y el tiempo absolutos, ¿no? Que no eran relativos. Mientras que aquí cada lugar tiene su espacio y su tiempo, podemos decir. Es como si el espacio y el tiempo fuera un tejido que fuera poblando todo el universo y que en algunos lugares se representa así, se curvara, es decir, cambia
no es exactamente igual que en otros. Cambia como en la geometría, ¿no? Una especie Como la sí, geometría. De hecho, se pone el ejemplo de una bola que sí, se pone sí. sobre una superficie elástica y que por lo Exactamente. tanto la superficie elástica cede, y al ceder, bueno, pues esa superficie elástica que cede es la forma que tenemos de visualizar esa modificación o ese cambio del Sí, espacio-tiempo, sí, ¿no? sí. Lógicamente, el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, y la modificación no ocurre solo en una superficie, como en el ejemplo que ponemos, pero da una idea, nos acerca esa idea. Eso quiere decir, entonces, que ¿qué puede ocurrir? Que nosotros somos cuerpos masivos, tú y yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú más Si masivo que yo, nosotros ¿eh? yo un poquito más, un poquito más, efectivamente. Por lo tanto, yo modifico más mi espacio y mi tiempo están más modificados que el tuyo. Bueno, pues ya sabemos que las masas se atraen, o sea, que hay ponemos una masa en un lugar, otra en otro, y existe una fuerza de atracción. Es una atracción que es la atracción gravitatoria, ¿no? Esa atracción realmente se puede representar de dos maneras. Como se ha dicho siempre, esa fuerza que atrae, con la que se atrae un cuerpo a otro, o como se dice en la teoría general de la relatividad, como modificamos ese tejido del espacio-tiempo, pues provocamos que una masa y otra tiendan a juntarse, ¿no? Pero simplemente siguiendo ese espacio-tiempo. Bien, pues si yo me muevo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy moviendo ese espacio-tiempo, me estoy moviendo en ese Claro, espacio-tiempo, es decir, es claro. como si estuviera Y estás moviendo. cambiando la deformación, que se va contigo, digamos, Exacto, ¿no? como si estuviera moviendo la bola sobre esa cama elástica, pues Exactamente, el hueco que va quedando se va moviendo con ella. Es decir, yo me claro, voy moviendo. Si yo me muevo muy rápido, aceleradamente, entonces lo que hago es crear una especie de onda que va claro, claro. transmitiéndose por el espacio, por el resto del espacio-tiempo, y entonces esa onda se transmite de una determinada manera. ¿Cómo? Pues Claro, Einstein decía que esas ondas de gravedad, que son, decimos, ondas de gravedad, se transmiten a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es lo más absoluto que existe en la teoría general de la relatividad, o sea, nada de relativo. La velocidad de la luz es absoluta, ¿no? es Entonces, absoluta. claro, ¿qué ocurre? Que Sí, sí, yo, a pesar de ser más pesado que tú, sigo teniendo muy poca masa y por lo tanto modifico muy poco ese espacio-tiempo. Necesitamos, para notarlo, cuerpos muy claro. masivos. Muy masivos, porque la atracción gravitatoria es una atracción débil. La fuerza gravitatoria es débil, ¿no? O decimos la interacción, para hablar con Sí, sí. propiedad, ¿no? Es la más débil de todas las que Es hay. la más débil que Sí, todas las que hay. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, ponemos un alfiler sí, sí. sobre la mesa y el alfiler se queda sobre la mesa, pegada a la mesa, porque la atrae toda la Tierra con su gravedad. Pero si cogemos un pequeño imán, logramos Efectivamente. que el alfiler se ponga de pie y se pega al imán. Hemos vencido con un pequeño imán toda la fuerza de gravedad de la Sí, Tierra. Eso da una idea de la diferencia que existe sí, entre sí, una sí. interacción y otra. Es decir, la interacción gravitatoria es debilísima comparado con la interacción electromagnética, que es el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Si nosotros tenemos un electrón en una Sí, antena sí, sí, de así radio y es. lo movemos hacia arriba o hacia abajo, creamos una onda electromagnética que se transmite por el espacio y mueve otro electrón que esté en la antena Sí, de la radioreceptora, se va a mover siguiendo esa secuencia porque detecta la onda un momento después, aunque sea pequeño. Por lo tanto, se transmite la onda electromagnética por el espacio, ¿no? Pues igual puede ocurrir, o de una forma parecida, puede ocurrir con sí, las sí, sí. ondas gravitatorias. Es decir, un cuerpo, por supuesto, para que se note tiene que ser muy masivo, que se mueve muy rápidamente, perturba el espacio-tiempo, se transmite la onda gravitatoria y puede ser detectado por otro cuerpo en la distancia. Claro. ¿Cómo? ¿Y esos cuerpos muy masivos, qué serían? ¿Qué tipo de cuerpo sería el que podría generar una onda gravitatoria que quizás pudiéramos detectar de alguna manera? Que luego me imagino que nos contarás cómo intenta funcionar ese telescopio tan interesante.
Pues esos cuerpos pueden ser, por ejemplo, estrellas de neutrones. Ajá. Son estrellas inmensas, o sea, no inmensas en grande, sino en masa. En masa. Es decir, son muy densas. Tan densas que una estrella de neutrones puede tener a lo mejor 10, 15 kilómetros de diámetro y puede tener tanta masa como el Sol. Sí, sí, es tremendo. Concentrados ahí. Es decir, son estrellas que tan densas y tan concentradas que prácticamente es casi inimaginable el grado de concentración que tiene esa masa. Claro, lógicamente el campo gravitatorio que crean a su alrededor también es inmenso, porque va en función del radio de la distancia al centro, ¿no? Claro, claro. Entonces, Claro. si cogemos dos estrellas de neutrones y las hacemos girar una alrededor de la otra, creamos ahí una perturbación que podía ser una onda gravitatoria lo suficientemente potente para que si tuviéramos el telescopio adecuado, un telescopio gravitatorio que lograra captarlas, pues podríamos detectarla. Hasta ahora no se ha detectado. Y efectivamente, y entonces ahora vamos a cómo funcionaría. Es decir, suponemos que existen esas dos estrellas de neutrones, están girando, están bailando una alrededor de la otra, están perturbando el espacio-tiempo, generan esa onda. ¿Cómo hacemos ese telescopio? ¿Qué tipo de aparato construimos para detectar esas ondas? Porque ni siquiera sabemos si existen, ni un poco ni qué son, ¿no? O sea, ¿cómo lo han hecho? Saber que existen, sí sabemos que existen, porque de hecho se ha detectado de forma indirecta las ondas. Y en ese sentido, sí conviene decir, por ejemplo, que se detectó en 1974 concretamente un sistema binario que estaba formado por un pulsar, y es una estrella de neutrones, y una estrella que no era de neutrones, normal, que se detectó después, y se comprobó que ese sistema giraba muy rápidamente uno alrededor de otro, y se detectó que iba perdiendo energía, una cantidad de energía. Esa cantidad de energía que perdía coincide con una pérdida de energía debida a la emisión de ondas gravitatorias. Entonces, parece ser que cuadraban, y de hecho los que lo descubrieron, que son Hulse y Taylor... O sea, que mover el espacio-tiempo, moverlo, o sea, generar ondas sobre ese espacio-tiempo, requiere energía. Gasta energía, indudablemente. Cualquier onda que vaya a generar, pues estás emitiendo energía. El electrón que se mueve... Tú lo dirás muy claro, pero claro, o sea, no es tan evidente a lo mejor para una persona que piensa que energía la requieres para mover algo material. Es decir, yo tengo que mover algo que tiene algo, no sé, una masa, una carga, pero el espacio-tiempo, no sé, ¿no? O sea, como que esto de que requiere energía moverlo, pues a mí no me parece una cuestión tan evidente, vamos. Pero bueno, está claro que lo requiere. En el momento que tú tienes un cuerpo y lo aceleras, estás comunicándole energía. En el momento que lo deceleras, ese cuerpo está generando energía. Es decir, hay una serie de movimientos en los que sí, está transmitiendo energía. Claro, en el momento que se producen aceleraciones, hay energía que está fluyendo de un lado a otro. Bueno, pues claro. En este caso de este sistema de Hulse-Taylor, sirvió además para que le dieran un premio Nobel, el premio Nobel de Física de 1993. O sea que en ese sentido las ondas gravitacionales, digamos, se sabe que están ahí, se piensa, pero no se han detectado directamente. Directamente. ¿No? ¿Y cómo se puede detectar directamente? Bueno, sí, pues vamos. ¿Qué han hecho los científicos para intentar detectarse directamente, entonces? O sea, ese telescopio, se ha intentado ¿cómo funciona eso? A ver. Por varios sistemas, pero vamos a describir este en concreto, que es el Advanced LIGO, como había dicho, ¿no? Es las siglas, repito, significan Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferometría Láser. Bien. Viene a ser como un telescopio inmenso de 1.600 kilómetros de diámetro. Esa es la equivalencia, que es lo que habíamos dicho también. ¿Cómo es? Pues vamos a describirlo. Es como dos grandes tuberías en forma de L, de 4 kilómetros de largo, en forma de L, que forma un ángulo. Sí, un ángulo recto, vamos. Un ángulo recto. Cada una de esas tuberías, y digo tuberías porque son así, pues vienen a ser del tamaño de las que se utilizan para transmitir, para llevar el petróleo de un lado a otro. O sea que son del orden de 1 metro de diámetro, y eso sí,
están diseñados con una sensibilidad, o sea, una calidad exquisita para que sea en línea recta, porque por dentro lo que va es un haz de luz láser. El haz de luz láser no se va a torcer. Si la tubería está torcida, va a chocar con las paredes. Sí. Va a acabar chocando. Por las paredes. Bien, además, en el interior se hace un ultra vacío, es decir, un vacío el máximo que se puede hacer precisamente para que no haya pérdida de energía y ese láser se transmita. Además, tiene que detectar algo que hemos dicho, que las ondas gravitatorias son muy, muy sutiles. O sea, realmente no se han detectado hasta ahora porque las exigencias son tremendas a la hora de detectarlas. Pues vamos a ver ahora cómo funciona, ¿no? Tenemos un rayo láser que se genera y se introduce a esta L justo por el ángulo en que se unen las dos ramas, ¿no? Un espejo semipermeable, o sea, semitransparente, supongo. Entonces, como es un único haz, lo que hacemos es hacerlo incidir en un espejo semitransparente que divide el haz láser en dos, de tal manera que los dos avanzan perpendicularmente entre sí, es decir, cada uno por una rama. La rama hemos dicho que tiene 4 kilómetros. Entonces, quiere decir que el láser de la izquierda, el haz de la izquierda, recorrerá la tubería de 4 kilómetros y el haz de la derecha recorrerá la otra tubería de 4 kilómetros. Cuando llega el haz láser, la luz láser al final, lo que se encuentra es un espejo que lo vuelve hacia atrás, que lo devuelve hacia atrás. De tal manera que el haz vuelve a recorrer 4 kilómetros hacia atrás. Y al llegar otra vez al ángulo, un nuevo espejo lo devuelve también. Es decir, cada una de las ramas lo que tienen es un haz que va rebotando al principio y al final de la rama. ¿Cuántas? Muchísimas veces, cientos de veces, hasta que el haz llega a recorrer, juntando todos esos idas y venidas, estos rebotes, 1.600 kilómetros. Eso tanto en una rama como en la otra. Ya. Al final, cuando se han recorrido esos 1.600 kilómetros, lo que se hace es que ambos láseres vuelven a unirse en uno solo. ¿Qué ocurre? Que si los dos recorren exactamente la misma distancia, cuando se unan no habrá interferencias y recuperaremos entonces el láser original antes de ser dividido. Lógicamente habrá perdido algo de intensidad por el trayecto, pero nada más. Es decir, coincidirán las crestas y los valles de la onda que lleva, porque al fin y al cabo lo que estamos emitiendo es una luz de una determinada frecuencia, una frecuencia muy alta, ¿no? Que es la luz láser. Cuando los dos se juntan, si están sincronizados, coinciden las crestas y los valles de esa onda y por lo tanto el láser que recibimos después de ese paseo de 1.600 kilómetros será más o menos el mismo que recibiríamos si no hubiéramos dividido el haz inicial. Claro, las ondas van a encajar, digamos, perfectamente, los valles y los picos van a encajar perfectamente, a pesar de esos 1.600 kilómetros que los hayan recorrido, ¿no? Pero vamos, encajan porque no hay ninguna diferencia de la distancia. Exactamente. Ahora bien, si una de las ramas es de distinta longitud que la otra, ¿qué ocurre? Que el haz que va por esa rama recorrerá una distancia mayor o menor que el haz que va por la otra rama. Y cuando los juntemos, los dos no coincidirán. No coincidirá exactamente la cresta de una con la cresta de otra, el valle de uno y con el valle del otro. Y por lo tanto, se producirá una interferencia. Entonces, el láser que recibamos no va a ser como el original. Tendrá subidas y bajadas, es decir, será un chivato que nos dirá que esas dos ramas son de distinta longitud. Claro, estamos hablando de nanómetros de diferencia, ¿no? Bueno, ahora veremos qué sensibilidad debe tener, ¿no? Para que se entienda bien esto, lo podemos poner el ejemplo con sonido. Imaginemos que tenemos, que damos una voz y que tenemos, pues, esos dos ramas perpendiculares una a la otra. El sonido se refleja en el fondo de una rama a la izquierda y el sonido se refleja en un fondo de la otra rama a la derecha, ¿no? Cuando vuelve el sonido, si los dos coinciden, es decir, han recorrido exactamente la misma distancia, recuperamos la voz inicial. Si no, si uno ha recorrido más distancia que otra, lo que tenemos es un eco. Es decir, si decimos hola, pues el otro tendremos hola, hola, ¿no?
Esto con luz equivale a que las dos señales se suman y se obtiene el rayo inicial, o interfieren entre sí, y por lo tanto al interferir se producen ahí unos aumentos de brillo y unas disminuciones de brillo porque no están coincidiendo los dos. Sí, perfecto. Esa es la idea. Bien, pues este sistema lo que pretende es lo siguiente. Vamos a imaginar ahora que pasa una onda gravitacional que viene de un lugar del universo en el que, pues, se han unido dos estrellas de neutrones, o ha surgido un agujero negro, ha habido una explosión de rayo gamma, es decir, hay una serie de fuentes que podrían detectarlo. ¿Qué es lo que hace esa onda? Pues cuando llega una onda gravitacional, como lo que hace es modificar el espacio-tiempo, cuando llega a nosotros, lo que hace es, en un momento determinado de la onda, nos estira y nos hace más altos y más delgados. Cambia la forma a nosotros, ¿no? En este caso se la va a cambiar a la tubería, por donde vas a... Claro, en este caso va a ser al haz, pero para que nos hagamos una idea, si nos llega a nosotros y tira de nosotros en un momento determinado, nos hace más altos y delgados, y luego, un momento después, cuando la onda llega al mínimo, lo que hace es que nos comprime y nos hace más gordos. Ese es el efecto que tendría esa onda. Nos cambia a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos detectar? Ver si cuando llega a este detector, al LIGO, esa onda gravitacional, hace que uno de los lados lo estire y a lo mejor el otro lo hace más corto, porque están en dirección perpendicular. Lo encoge, claro, porque depende del periodo de la onda, digamos. Y en ese momento, ¿qué ocurrirá? Que esos dos rayos láser que se juntan y que estaban perfectamente sincronizados perderán la sincronía porque es como si tuviéramos un eco. Claro, uno habrá recorrido una distancia un poquito diferente del distinta. Otro. Y por tanto habrá una interferencia. Ahora, ¿cuánto de diferente puede ser la distancia? Eso es una buena pregunta. Y aquí es donde viene el problema. Los científicos han calculado más o menos cuánto puede ser, ¿no? Y dicen, vamos a ver, para hacernos una idea de cuánto puede ser la diferencia que puede influir en la distancia una onda gravitacional. Tomemos la distancia que nos separa al Sol de la estrella más cercana, que es Próxima de Centauro, que está a 4 y pico años luz, ¿no? Es decir, la distancia que recorre la luz en 4 años y pico a 300.000 kilómetros por segundo. Ajá. Bien, pues si tomamos esa distancia, lo que puede modificar una onda gravitatoria a esa distancia es el ancho de un cabello humano. Bueno, para hablarlo en los años luz, pasarlos a kilómetros, creo que un año luz son 9,5 billones, con B, de kilómetros, más o menos. Sí. Entonces, yo le pido a los oyentes que hagan las cuentas, que multipliquen, ¿eh? Sí, bueno, en fin, un cabello no sé si tendrá ni un milímetro, ¿no? Muchísimo menos, décimas de milímetro. Entonces estamos hablando de cerca de 40 billones de kilómetros, comparados con menos milímetros, ni siquiera. Dicen que lo que tienen que detectar en el caso del LIGO, concretamente, son 1.600 kilómetros, o sea que es muchísimo más pequeño que esa distancia. ¿Qué tienen que detectar? Tienen que detectar un cambio en las dimensiones del orden de la milésima parte del diámetro de un protón. ¿Eso cuánto es eso? Eso no es... No tenemos ni nanómetros, o sea, es mucho más pequeño que un nanómetro, mucho más pequeño que un Armstrong. Mira, no, que estamos hablando de 10 elevado a menos 19, metros, es decir, no sabía 10 elevado a menos 19 metros. Metros, claro, o sea, que estamos hablando de distancias muy Pero ¿y esa distancia se va a producir una interferencia de las ondas electromagnéticas? A ver, el rayo láser tendrá una frecuencia, ¿no? Claro, y la frecuencia, en el momento que la modifiques, aunque sea un poquito, porque si la frecuencia es muy alta, la distancia entre onda y onda es muy pequeña. Claro. Entonces, claro, un láser de alta frecuencia sería más, digamos, más sensible para poder detectar esto. Podría detectarlo mucha mayor facilidad, porque lo que detectamos es la interferencia de un rayo con el otro. La interferencia, es decir, ese desfase entre uno y otro que provoca en el receptor un cambio, que ya no es una señal estática. Has dicho que era el tercio, ¿cuánto era la milésima parte del diámetro de un protón, has dicho? Milésima parte del diámetro de un protón. Bueno, esto da una idea de lo difícil que es.
¿Por qué es difícil? Sí, bueno, Evidentemente, sí. no solo ya por lo difícil que será detectar eso, sino porque un coche que pase a una determinada distancia del detector crea unas ondas en la Tierra, es decir, en el lugar en Claro, el que está claro. colocado, que es lo suficientemente grande como para echar al garete el experimento. Claro, Es decir, claro. hay que detectar eso, pero además hay que evitar que todos los objetos que en la Tierra producen vibraciones de cualquier tipo afecten Claro, al claro, detector. claro, claro. Lógicamente eso es Bueno, es tremendamente muy complicado complicado. esto, ¿eh? Bueno, pues por si esto es complicado, resulta que en lugar de uno tenemos dos. Es decir, hay dos detectores de esto. Está uno en Washington, otro en Luisiana. Están separados entre sí. ¿Por qué? Claro, pero entonces eso quiere decir que si detectan una interferencia de manera sincronizada, posiblemente sea una onda gravitatoria, porque no va a pasar el mismo coche al lado del uno y del otro, Ahí ¿no? está. Esa es una de las cosas. Y Claro, además otra más, que al tener dos estamos mirando desde dos puntos diferentes, como claro, si tuviéramos dos oídos y podríamos detectar en qué dirección viene el sonido. claro, claro, claro. O sea, no solo eso, no solo se podría detectar, en caso de que se pueda, que eso habrá que demostrarlo, Exactamente. la onda gravitatoria, sino que además se podría decir de dónde procede. Porque de lo contrario, simplemente con detectarla, ha podido suceder en cualquier lugar del universo. En fin, estas son esto es lo que se pretende. Está en funcionamiento ya. En septiembre ya se empezaron a hacer con esta fórmula ya avanzada en la que se ha mejorado, se ha multiplicado por 10. Ya digo que el primero se construyó en el 2005 o empezó a funcionar en 2005. Sí, sí, sí. Luego esta forma avanzada, lo que se ha mejorado, se ha multiplicado por 10 la sensibilidad, porque hasta ahora no se ha logrado detectar nada, lo que no quiere Ya, decir que no se utilice y no se detecten otras cosas. ya. Y con esto, pues Sí, sí. esperemos que con el tiempo se pueda detectar, si no con esto hay otros Las ondas detectores, las gravitacionales. ondas gravitacionales, Sí, que sí. Bueno, claro, son tan sutiles que ahí están en el punto de mira, ¿no?, de la ciencia, que lo que trata es de avanzar y sí, sí, no, conseguir nuevos impresionante retos. todo y bueno, es que realmente la física que alguien decía que estaba acabada, ¿no? En el principio del siglo XX, pues tiene muchísimo recorrido por delante todavía, es tremendo. Sí. Pues Muy sí, bien, pues sí, muy sí, es interesante. La tremendo. verdad es que habrá que estar Muy bien. atentos a estas ondas gravitatorias y desde luego si se detectan Ujú. esto va a ser una bomba mundial, ¿no? O sea, una noticia importante en la ciencia, porque detectar este tipo de ondas pues va a Sí. confirmar toda esa teoría de la relatividad de Einstein, en fin. Confirmada está ya por miles de sitios, desde luego. Ya, ya, pero bueno, va todavía a confirmarla Pero además más. es otra forma de Claro, mirar el universo, porque estamos hablando de claro, tenemos claro, telescopios ópticos, con los que se mira pues con luz claro, visible. claro. Tenemos telescopios de infrarrojo, radiotelescopios, Sí, incluso de rayos X, y ahí sí, abrimos sí, una sí, ventana más. Estamos sí, hablando sí, de sí. telescopios gravitacionales que nos van a ofrecer información de eventos tremendos. Uno de los eventos más Sí, tremendos sí. fue el Big Bang. En los momentos Claro, claro. iniciales del Big Bang se piensa que se produjo una onda cuyo eco todavía persiste, al estilo de la Sí, la radiación radiación de cósmica de microondas, fondo, de sí. microondas. Sí, 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 Pues sí, ahí sí. hay una onda gravitacional que se creó, según los cálculos, a los 10 elevado a menos 36 segundos del Big Bang. Vamos, como afinan, ¿eh? Sí. Bueno, pues se piensa que eso. Y de hecho, se cree que esa onda, y eso dio lugar a una noticia que surgió hace un par de años, me parece, en el que se decía que se había detectado de forma indirecta las ondas gravitacionales, pues parece ser que eso que ocurrió en el momento del Big Bang crea en esa radiación cósmica de fondo una variación, una polarización que se dijo que podía haber sido detectada y que luego no ha quedado claro. Por lo tanto, Ya, ya, ahí ya. están peleando por muchos No, campos. y desde luego que la pelea merecerá la pena porque seguramente el que detecte estas ondas gravitacionales tiene un premio Nobel esperando a la vuelta de la esquina. Esto es un Eso, tema eso fundamental. seguro, Sí, sí. eso seguro. Bueno, pues hasta aquí la historia. Muy bien. Vamos a Pues celebrando una vez más ese centenario de la teoría general de la relatividad. fascinante historia, la verdad, la que has contado. Es realmente increíble la imaginación del ser humano para
pues inventar nuevos artilugios con que detectar la realidad que nos rodea, ¿no? Es realmente increíble. Y la Sí, sí. habilidad, porque vamos, construir un aparato así de esta sensibilidad, pues imaginamos toda la tecnología que entra en juego, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Muy bien. Pues vamos a pasar a la última noticia, que como también decíamos en el programa anterior, tenía que ver con esta, bueno, barullo que ha habido la semana pasada con respecto a noticias relativas al cáncer. Y en este caso se trata de un descubrimiento, yo creo que bastante interesante, porque nos desvela un misterio, que es el misterio de las metástasis, yo me podría llamar el misterio de las metástasis dirigidas. Y es un misterio que lleva, bueno, sin resolverse desde hace más de un siglo. Estamos hablando del siglo de la relatividad. Bueno, en este caso fue un médico, se llamaba Stephen Paget, que en 1889 ya se dio cuenta, bueno, él y otros colegas, que los tumores no formaban metástasis al azar, sino que había un tipo de tumor que formaba una metástasis en un órgano determinado, en un tejido determinado, y otro tipo de tumor que formaban metástasis en otros órganos. Aclaremos, metástasis, ¿qué es? Sí, la metástasis es el tumor en el sitio original. Pongamos que tenemos un tumor que se desarrolla, pues por ejemplo, en el hígado. Bueno, pues de ahí se desprenden células tumorales de ese tumor inicial y viajan por el organismo, se supone que a través de la sangre, Ujú. y anidan en otro órgano. Puede ser el hueso, puede ser el cerebro, puede ser el pulmón, en otro órgano diferente. Con lo que tenemos nuevos tumores repartidos por otros lugares del Claro, organismo, claro, que y es ahí es donde exacto. está el verdadero problema del cáncer, ¿no? El problema definitivo. Efectivamente, ese es el problema más Mm. grave y más peligroso. Si tenemos un cáncer que ha metastatizado, es decir, que ha generado otros tumores en otros órganos, pues esos órganos se ven comprometidos por el tumor, o sea, funcionan menos bien. Obviamente, si tengo una metástasis en el pulmón, pues mi respiración va a estar afectada y al final eso obviamente me puede conducir a la muerte, ¿verdad? Bueno, lo que no se sabía era por qué pasaba esto, es decir, por qué los tumores metastatizan, sí, pero en órganos concretos. Esto es lo que se ha descubierto. Es decir, el sentido del descubrimiento de las metástasis de esta noticia de esta semana, que han participado, creo que son 54 investigadores de varios centros internacionales. Uno de ellos es el Centro de Investigaciones Oncológicas, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, que está en Madrid, pero muchos otros centros y muchos otros investigadores, lo cual indica, para mí a las claras, que la investigación científica de calidad buena necesita ser interdisciplinar, es decir, juntar varias disciplinas, varias tecnologías, pero también internacional. Es decir, no podemos ya investigar solos y seguramente todo esto que me estabas contando antes del telescopio que nos contabas, pues seguramente habrá científicos de varios países, será lo mismo que ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, etcétera. Bueno, pues esto es una cosa similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han descubierto? Bueno, realmente lo que han descubierto no es algo totalmente novedoso como siempre. La ciencia va avanzando a veces paso a paso y se va apoyando en descubrimientos anteriores. Y un descubrimiento anterior a este, que también pareció muy interesante en su fecha, fue el descubrimiento de los que se llaman los exosomas, Ajá, ¿qué es? de los cuales también he hablado alguna vez Ujú. ya en Kilo de Ciencia en el pasado. Bueno, ¿qué son esto de los ¿Qué exosomas? son? Pues como su nombre indica, exo significa hacia afuera y soma significa cuerpo. Son cuerpos de fuera, cuerpos que se secretan, que aparecen fuera de las células. Ajá. Son una especie de vesículas pequeñitas, muy pequeñas, del orden de los de 40 a 100 nanómetros de diámetro, es decir, estamos hablando de vesículas que pueden tener el tamaño de los virus, que las células secretan al exterior y que están cargadas con determinadas moléculas. Algunas pueden ser incluso RNA mensajeros, pueden ser RNAs de interferencia que se llaman, que son RNAs que son capaces de interferir sobre el funcionamiento de los genes. O sea que son como verrugas que te Sí, salen en la pared celular, ¿no? Y que se pueden separar. exactamente, que las células las van Ujú. secretando, son una pequeña parte de la membrana, es decir, como burbujitas de la membrana de la célula, ¿no? La membrana de la célula ya sabemos que es una capa lipídica, es una capa está formada por dos lípidos, solamente hay dos moléculas ahí, una hacia afuera, otra hacia adentro. Esta capa lipídica se puede formar una pequeña esferita, como si fuera una burbuja de jabón, pero en este caso, porque la burbuja de jabón, por cierto, también tiene una capa
que es de detergente, que es también grasa, que es tipo lipídico. Y bueno, estas pequeñas burbujitas de jabón, en este caso son burbujitas de célula, ¿verdad? No de jabón, son burbujitas celulares, son secretadas al exterior, se pueden detectar en la orina, se pueden detectar en la sangre, se detectan en la saliva, es decir, están bastante extendidas. O sea que es normal en una célula el secretar estas cosas. Y eso, sí, esto es normal, tengamos tumores o no. o las suelta y las deja pululando por ahí por el río, por la sangre, ¿no? O por el cuerpo en general. Sí, por la sangre, por los fluidos. Lo que se cree que están haciendo estos exosomas en términos normales sirven de comunicación de unas células con otras. Es decir, unas células reciben alguna señal, algún entorno, algo que por ejemplo, les afecta. Por ejemplo, es común en los tumores que se produzca una hipoxia. Es decir, una falta de oxígeno, porque las células tumorales crecen muy deprisa y la sangre no llega a tanta, digamos, con tanta velocidad, ¿no? Con la velocidad que sería necesaria para mantener ese crecimiento. Bueno, las células del tumor detectan esa hipoxia y son capaces de secretar estos exosomas que contienen una serie de moléculas que pueden estimular el crecimiento de vasos sanguíneos. De manera que inducen a las células de los vasos sanguíneos, que no son tumorales, a formar nuevos vasos sanguíneos y a llevar oxígeno, por tanto, y sangre al tumor. O sea que se reproducen los vasos sanguíneos, cuando detectan esa molécula empiezan a echar ramificaciones que se meten por el tumor y les facilitan la vida aportándole sangre y oxígeno. Con lo cual, a ver, el papel de los exosomas en los tumores ya hace unos años que se había establecido y se estaba estudiando. Es decir, en ese sentido, esto que voy a contar, este descubrimiento, no es nuevo, el de las metástasis, en el sentido de que ya se sabía que los exosomas tenían una función o ejercían una función importante en el desarrollo tumoral o incluso también en metástasis, en favorecer la metástasis de determinados tumores. Lo que pasa es que no se sabía cómo lo podían hacer. Bueno, pero imagino yo que ese mecanismo es un mecanismo natural en procesos que no tienen nada que ver con el cáncer. Claro, ¿no? Normalmente todos los procesos que los tumores ponen en marcha, en algún momento determinado del desarrollo o en algún momento determinado de la fisiología de algún proceso normal, están en funcionamiento en el cuerpo de manera normal. Lo que pasa es que el tumor los emplea, entre comillas, para su beneficio. Es decir, al poner en marcha un proceso que normalmente no debería estar puesto en marcha en una célula normal, en la célula tumoral que lo pone en marcha recibe un beneficio, es decir, un beneficio en el sentido de que se puede reproducir o puede sobrevivir, ¿no? Puede evadir la acción del sistema inmune o puede, bueno, pues en este caso, como he contado antes, pues inducir que se generen vasos sanguíneos para llevar oxígeno y que el tumor pueda crecer, ¿no? Pueda seguir creciendo. Claro, pero que son procesos necesarios para la supervivencia. O sea, imagino que, no sé, se me ocurre que en un momento determinado que se tiene pues una herida o un corte o algo que hay parte del tejido que se queda sin riego y que requiere oxígeno, también se ponen en funcionamiento a lo mejor para arreglarlo, ¿no? Efectivamente, sí, exacto, tienes toda la razón y hay, pues eso, condiciones, digamos, normales de la fisiología normal que van a poner en marcha estos procesos, pero de manera controlada. El problema es cuando los tumores los ponen en marcha de manera que no tienen control, no tienen freno, no tienen medida y entonces, claro, obviamente llegamos a la situación penosa de un tumor extendido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que han descubierto? Que tienen estos exosomas que los tumores secretan para conseguir que las metástasis de un determinado tumor vayan a un órgano concreto. Pues lo que tienen son unas moléculas que se llaman, entramos un poco en la nomenclatura científica un poco extraña, pero bueno, no hay que asustarse por ello, se llaman integrinas. Estas son unas moléculas muy conocidas precisamente en el sistema inmune, que ahora vamos a contar cómo funcionan. Las integrinas son como una especie, están formadas por dos cadenas de moléculas de proteína, dos cadenas, que se llaman la cadena alfa y la cadena beta. Normalmente en biología utilizamos el alfabeto griego. Cuando una molécula está formada por dos cosas diferentes, una cadena es la alfa, otra es la beta. Por ejemplo, en la hemoglobina pasa igual, la alfa hemoglobina, la beta hemoglobina, en fin. Entonces esas cadenas están en la superficie de las membranas y por supuesto van a estar en la superficie de los exosomas, porque hemos dicho que esos exosomas son como burbujitas de la célula, ¿verdad? Y estas dos cadenas funcionan como una especie de alicate, pero un alicate específico, o sea, un alicate especial para algo. Imaginemos que tenemos un alicate tiene dos mangos, ¿verdad? O sea, dos asas que puedo abrir y cerrar y que me van a servir para agarrar algo, agarrar un tornillo, agarrar una tuerca.
Bueno, los alicates agarran tornillos y tuercas, pero imaginemos que en lo que serían los dientes del alicate tenemos unos dientes específicos, o sea, especiales, que van a encajar en un determinado tornillo, solo en uno, o en una determinada tuerca, solo en una, es decir, en una determinada pieza. O sea, que tenemos, como una llave fija. sí, como una llave inglesa, pero que la llave inglesa me encaja no en cualquier tuerca, no en cualquier tornillo, sino en tornillos que tienen cabezas especiales, cabezas de formas distintas. Sí. ¿No? Vale. Entonces, cuando yo combino un asa de un alicate con otra asa de otro alicate, pues puedo ir cambiando la manera en que ese alicate se me va a pegar a las piezas a las que se podría agarrar con sus dientes. A los que sus dientes podrían encajar, ¿de acuerdo? Entonces, estas integrinas lo que hacen es encajar, como si fueran pequeños alicates, en unas piezas que tienen otras células a las que se dirigen, que son lo que se llaman las moléculas de adhesión. ¿Por qué se llaman moléculas de adhesión? Porque se unen, se adhieren ¿a qué? Precisamente a las integrinas. Entonces, este sistema, esto es un sistema de, digamos, de dirección molecular. Por ejemplo, un linfocito tiene que ir al sistema inmune de las mucosas intestinales, tiene que ir al intestino. Se genera en la médula ósea, se genera en el timo, pero de ahí tiene que ir a hacer su función a un órgano distinto, que puede ser el intestino, por ejemplo. Sí. ¿Cómo va el linfocito allí? Bueno, el linfocito sale por la sangre y tiene esos alicates específicos, esas tenacillas específicas, que le van a permitir engancharse a una pieza cuando la encuentre. Entonces el linfocito va pasando por determinados sitios del organismo y no encuentra esa pieza a lo que sus alicates se enganchan, hasta que pasa por los vasos sanguíneos del intestino. Cuando llega allí, esos tienen las piezas a los que sus alicates se enganchan. Sus alicates son las integrinas. O sea que en principio no lleva ninguna dirección preferente. No, en absoluto. Es simplemente deambula de un lado para otro hasta que encuentra el lugar donde engancharse. Exactamente. Cuando encuentra el lugar donde engancha, ahí se queda. Penetra en el intestino, anida allí y ahí se establece para realizar su función de defensa del sistema inmune. Bueno, pues lo mismo han encontrado los investigadores que sucede, en este caso, con los exosomas. Los exosomas de los tumores, esas pequeñas burbujitas, tienen unas tenazas, esas integrinas especiales. Y estas integrinas especiales, bueno, ¿qué sucede con ellas? Los exosomas salen, deambulan por el organismo y cuando pasan por un órgano que tiene la pieza a lo que sus alicates se enganchan, se quedan ahí, enganchan, se fusionan con la célula y con las moléculas que llevan en el interior cambian, digamos, lo que es la homeostasis, si queremos, de ese tejido y lo preparan, lo hacen favorable para que si una célula tumoral se despega del tumor inicial, deambula por el organismo y llega con sus tenacillas, que por cierto son iguales a las de los exosomas, al órgano donde antes han llegado estos exosomas, entonces encuentra un nicho favorable donde se va a establecer y va a formar una metástasis. Impresionante. Francamente impresionante. Esto es, digamos, la base del descubrimiento. Esto lo han probado de una manera bastante interesante, porque lo que han hecho ha sido aislar exosomas de un tumor que produce metástasis. Han visto que hay varias integrinas que producen metástasis de distintos órganos, ¿verdad? Entonces cogen a unos ratones y saben que esos ratones tienen tumores que van a formar metástasis en el hueso. Bueno, pues a estos ratones les inyectan exosomas que provienen de un tumor que va a hacer que las metástasis se formen en el pulmón. Y lo que ven es que ese tumor que tienen los ratones, que debería formar metástasis en el hueso, las forma en el pulmón. Es decir, por haberle inyectado esos exosomas que vienen de un tumor que hace metástasis en el pulmón, ahora dirigen al tumor del hueso, lo dirigen al pulmón, ¿verdad? Con lo cual, bueno, lo que han probado con esto es que los tumores tienen una capacidad, con esos exosomas, tienen una capacidad de afectar a los tejidos a donde van los exosomas, que los hacen favorables para recibir a las células tumorales y que se aniden allí. Y esos exosomas están perfectamente diferenciados de otros exosomas emitidos por otras células que son normales, que no son cancerosas. Claro, efectivamente. O sea, que se pueden luchar contra ellos. Exactamente. Esa es la siguiente parte. Los investigadores saben que si bloquean esos alicates, esas tenacillas, las bloquean para que no se puedan enganchar a nada, entonces las metástasis disminuyen. No se producen. Esto también lo han visto en ratones, no lo han visto en pacientes, lo han visto en ratones. Bueno, esas herramientas ya las tenemos anticuerpos que van contra estas integrinas, es decir, que se unen a las integrinas e impiden que esas tenacillas se peguen a sus piezas, ¿no?
con lo cual no se pueden pegar, y al no poderse pegar, pues no cambian las propiedades del órgano ni del tejido, donde van a ir luego las células tumorales a anidar. Así que podemos tener ya herramientas que, en el caso de un determinado tumor, si podemos saber qué tipo de exosomas produce, qué tipo de tenacillas tiene, a dónde van a ir, podemos bloquear esas tenacillas, esas integrinas, e impedir que ese tumor desarrolle metástasis, al menos, si no impedirlo del todo, disminuir bastante la probabilidad de que se desarrolle metástasis. Y esto nos va a dar más tiempo, claro, para intentar tratar el tumor, intentar eliminarlo, evitando que se produzcan las metástasis. Claro, porque mientras el tumor está localizado, se puede luchar contra él con un montón de armas que se tienen ya, y no se está diversificando, porque claro, el problema de la metástasis es que aparecen frentes por muchos sitios, ¿no? Sí, efectivamente, claro, y entonces se compromete a varios órganos, o a bastante, o a uno, que puede ser muy importante. El pulmón, pues si lo tenemos muy comprometido, obviamente pues no vamos a poder respirar correctamente, ¿verdad? Pero supongo yo que esos exosomas serán distintos para cada tumor, ¿no? Sí, efectivamente, han visto que dependiendo del tipo de tumor llevan distintas integrinas, y por eso los tumores de distintas integrinas hacen metástasis en distintos sitios, porque esas integrinas, claro, van a las piezas, van a encajar con las piezas que tienen determinados órganos y no otros. Claro. Entonces, efectivamente, cada tumor tiene sus integrinas, y eso le hace que dirija, o sea, que se va a dirigir, esas células se van a dirigir al órgano particular que tiene la pieza donde encajan esas integrinas. Donde encajan ellos, claro. Entonces, sabiendo qué tipo de exosomas produce un tumor, qué integrinas tiene, podemos saber dónde podría ser que se formará la metástasis, y podremos además bloquear esas integrinas de ese tumor, de esos exosomas, intentar bloquearlas de manera que las metástasis no se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, esto no es para mañana, que esto pase a los hospitales, pero yo creo que estas investigaciones, pues poco a poco, en fin, cuando se hagan ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, con distintos fármacos, de alguna manera, y esto no hemos hecho más que empezar, es decir, de alguna manera esto abre de nuevo una nueva vía de investigación sobre el papel de los exosomas en las metástasis. Y bueno, pues esto puede ser una nueva avenida de lucha contra el cáncer muy interesante, pero además es un nuevo descubrimiento científico. Es decir, sabemos que las células producen exosomas, sabemos que los exosomas son específicos del tipo de célula, sabemos que esos exosomas van a afectar a unas células y no van a afectar a otras, porque se dirigen a un sitio y no se dirigen a otro, y esto abre una investigación también en el tema, es decir, que sucede en la normalidad. ¿Qué exosomas produce, no sé, las células inmunes, por ejemplo, que afectan a las células de la piel, o no, o a qué afectan? Es decir, claro, se puede favorecer en un momento determinado, pues el que se proteja una parte del cuerpo que está dañada, porque haciendo que esos exosomas vayan ahí y señalen ahí donde deben ir o potenciándolo por lo menos, ¿no? Donde deben ir las células del sistema inmune. Claro. Entonces, bueno, de nuevo, pues un tema muy interesante que yo creo que nos agobia un poco, ¿no? A mí me agobian todas estas cosas en el sentido de que cuanto más se descubren, más cosas tengo que investigar. O sea, no es que tenga menos. Ya como he descubierto esto, ya tengo menos por descubrir, ya tengo menos por investigar. Y no, ¿eh? O sea, en este caso... Eso yo creo que ha pasado siempre. Sí, y de momento... La ciencia ha sido así y que siga pasando. Y que siga así, claro. Si no, os quedaréis sin trabajo. Sí, así es. Muy bien, pues muy interesante también, desde luego, da gusto. Este rato es estupendo. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque aunque sean solo 2 noticias, el tiempo lo hemos cubierto. Así es. Jorge, aquí nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa y buena ciencia. Buena ciencia a todos. Saludos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.